Aquí en los Estados Unidos, aproximadamente 36 millones de personas amanecen bajo alerta de calor y también fuertes lluvias que se ven regularmente durante la transición del verano al otoño. Mientras que la costa oeste está sufriendo altas temperaturas, las inundaciones también están amenazando, pero el sur de los Estados Unidos. Y desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos tiene más información al respecto. Juan Carlos, muy buenos días. Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal? Gracias, buenos días. Bueno, pues a esta transición se le conoce como veroño, es decir, la transición del verano hacia el otoño. Aquí, como bien lo mencionas, bueno, tenemos temperaturas sumamente elevadas, entre 15 y 20 grados por encima de lo normal. Y esta ola de calor continuará durante varios días y también en lo que es la parte sur del estado de California, también en Nevada y en Arizona. Fíjense que, por ejemplo, en Arizona, ayer se cumplieron 100 días consecutivos de por lo menos 100 grados Fahrenheit, o sea, eso es bastante. Aquí, por ejemplo, en el área de Palm Springs, muy cerca de aquí, 118 grados, y también estas altas temperaturas afectan a una parte de los estados de Oregon y de Washington. Vamos a escuchar al doctor Edgar Chávez para que nos diga cuáles son las precauciones que hay que tomar para que no le afecte este tremendo calor. Escuchemos. El calor puede matar a una persona porque este calor que estamos teniendo causa que nuestro cuerpo no regule la temperatura. Las personas con condiciones crónicas tienen menos capacidad a tolerar temperaturas altas porque se pueden deshidratar más fácilmente, especialmente cuando están tomando medicinas. Ahora también cabe señalar que hay muchas personas que no cuentan con aire acondicionado o con un lugar inclusive donde vivir. Para eso las autoridades del condado de Los Ángeles han establecido estos centros de enfriamiento. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice la portavoz del condado de Los Ángeles, de este departamento precisamente para de cuestiones de emergencia. Escuchemos a esta persona. El condado está abriendo ya sea nuestras librerías o tomar provecho de otros centros como las galerías, los cines, buscar espacios en los que la gente se pueda mantener fresco. Bueno, mientras tanto, en el estado de Texas, fíjense lo que está pasando, intensas inundaciones en la parte, en lo que es la ciudad de San Antonio. Ayer las autoridades tuvieron que realizar rescates de vehículos, de personas cuyos vehículos se quedaron varados precisamente por estos ríos de agua que normalmente pues sí se ven, pero no tan fuertes, y vimos cómo arrastraba vehículos y otros objetos. Así es que así están las cosas, acá mucho calor, totalmente seco, y del otro lado, en el estado de Texas, pues las lluvias torrenciales. Regreso con ustedes. Juan Carlos, déjame preguntarte, ¿cómo sigue la situación específicamente en Palos Verdes? ¿Qué está haciendo el gobierno estatal para ayudar a las personas que están damnificadas en esa zona? Así es, fíjate que ya le habían pedido al gobernador y ayer por fin declaró estado de emergencia para estas personas cuyas viviendas se están prácticamente hundiendo. Ahí, como ya les informamos, bueno, ya habían cortado el servicio de gas natural, también el servicio de electricidad, y esto es para evitar alguna tragedia debido a estos deslizamientos de tierra. Así es que la situación está bastante crítica para unas 140 familias en esta área. Regreso contigo. Juan Carlos, muchísimas gracias por el reporte. Te vemos más adelante con más información. Buen día por lo pronto. Hablando de política, a esta hora ambas campañas presidenciales enfocan todo su esfuerzo de atención a ese primer debate entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Y es que falta menos de una semana para ese primer cara a cara. Ahora, por un lado, Kamala Harris está tratando de ganar terreno en tema económico, y por otro, el exmandatario está buscando un impulso entre ciertos votantes, mientras que sigue enfrentando problemas legales. Nuestro colega Edwin Pitti está en Washington, D.C., con toda la información. Edwin, como siempre, buenos días para ti. Cuéntanos más. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. Tenemos que empezar con la vicepresidenta Kamala Harris, quien se encuentra camino a New Hampshire para el día de hoy presentar la segunda parte de su plan económico, en el que busca atraer más apoyo de la clase media aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo quiere hacerlo? De alguna forma proponiendo que las personas que inicien un nuevo emprendimiento tengan la oportunidad de deducir hasta $50,000 en gastos en su declaración de impuesto, además de facilitar el proceso para abrir un negocio aquí en los Estados Unidos. Vamos a escuchar. Unlike Donald Trump, I will always put the middle class and working class families first. Always. I come from the middle class. I know what I'm talking about.
Para expertos, esto le estaría funcionando a la vicepresidenta Kamala Harris, tomando en cuenta que los últimos sondeos nacionales, incluyendo el de la cadena ABC News, le está dando la delantera a la vicepresidenta en estados clave. Por ejemplo, Harris lleva la delantera en los estados de Wisconsin, Nevada, Michigan, Georgia, Pensilvania y Arizona, mientras que Donald Trump lleva una leve ventaja en el estado de Carolina del Norte. Pero la campaña del ex mandatario está diciendo que a comparación del año 2020, Trump le está yendo muy bien con votantes negros, los hispanos y sobre todo los votantes jóvenes. Pero hablando de las últimas horas, vemos como Donald Trump hace una entrevista con un reconocido podcast aquí en los Estados Unidos, donde sigue ahondando en esas falsas acusaciones de que hubo fraude electoral en el año 2020, pero hace una rara confesión. Vamos a escucharlo. I've done well with debates. I mean, I became president. Then the second time I got millions more votes than I got the first time. And I got millions of more votes than that and lost by a whisker. Y claro, ambos candidatos continúan recorriendo el país, sobre todo cuando estamos ya a una semana de ese primer cara a cara entre Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris. Y justamente, Edwin, con respecto a ese debate de la próxima semana en Filadelfia, ¿cómo van los preparativos? ¿Cuál sería la estrategia de cada uno de los candidatos? Sí, los preparativos en el caso de Trump son muy similares a lo que hizo antes de su debate con Joe Biden. Recordemos que lo que él está haciendo es teniendo diferentes reuniones con grupos estratégicos para de alguna forma afilar sus políticas y poder atraer más apoyo de los independientes. En el caso de Kamala Harris, sabemos que ya habría tenido 2 ensayos y su plan, según expertos, es mantener la compostura pero tratando de robarle la calma a su vez al ex mandatario. ¿Será que le funciona? Por supuesto que estaremos muy pendientes y sobre todo en Filadelfia dándole cobertura a ese debate para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. La compostura. Bueno, veremos a ver qué ocurre durante el debate. Edwin, muchísimas gracias. Miren, un niño de Luisiana se encuentra detenido bajo fianza de $500,000 tras disparar y matar a un antiguo alcalde y también a su hija adulta. Este menor de 11 años está enfrentando ahora 2 acusaciones de asesinato en primer grado y la policía todavía está tratando de encontrar o de descubrir la causa de esta tragedia. Nuestro colega Guillermo González nos tiene más detalles al respecto. Juvenile is a family member. El niño es un miembro de la familia y como ustedes saben, en estos casos no podemos revelar su identidad. Aún estamos investigando y surgen muchas preguntas acerca de qué hay detrás de esto. Aún no lo sabemos, estamos uniendo las piezas, dijo el vocero de la policía de Menden. Las víctimas eran Joe Cornelius y su hija Keisha Miles. Los investigadores trabajan reuniendo toda la evidencia posible para establecer por qué un chico de esa edad haría algo como eso, según dijo la policía. Ahora está acusado de homicidio en primer grado. Tras ser arrestado, un juez le fijó una fianza de $500,000. Todos conocían al señor Joe. Venía al departamento de policía siempre bromeando, siempre sonriendo. Un hombre que sirvió a esta comunidad como concejal y luego como alcalde. La policía dijo que el niño permaneció en la escena del crimen hasta que llegaron los agentes y que poco después su abuela, quien lo tenía a su cargo, llegó para acompañarlo durante su confesión. Hasta ahora no se ha revelado qué tipo de parentesco existe entre el menor y sus 2 víctimas. Regreso contigo.